¿Qué tal, muchachas? Buenos días, buenas tardes. Eh, Estuve revisando las actividades que se dejaron de reforzamiento del tema de operaciones con funciones y estoy observando un pequeño detalle en la gran mayoría, el cual es importante que lo aclaremos y que lo veamos para no seguir cometiendo errores en los siguientes temas. Y el detalle tiene que ver con el álgebra. Entonces en este momento vamos a retornar un poco al curso de matemáticas 1, sería, se debe de ver en primer semestre, que corresponde al área de álgebra. Bueno, tenemos dos funciones. Voy a resolver los ejercicios propuestos a manera de tratar de aclarar las dudas que estoy viendo y observando que surgieron en la gran mayoría. Recordemos que el tema es operaciones con funciones, el que compete a matemáticas 4. Sin embargo, el error que se está cometiendo es de matemáticas 2, que corresponde al álgebra. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque aquí vamos a utilizar operaciones algebraicas para poder resolver los ejercicios de manera correcta. Recuerden que si no realizamos las operaciones algebraicas de manera correcta, vamos a obtener un resultado algebraico erróneo por la gran cantidad de errores que estamos cometiendo. Ese resultado, cuando nosotros lo introduzcamos en la graficadora, en el software, en la aplicación, la graficadora no es la que está cometiendo el error. Ella va a graficar la instrucción que yo le dé. ¿Quién es el que está cometiendo el error? Nosotros. ¿Por qué? Porque la instrucción que le estamos dando no es la que debería de ser, de acuerdo a la operación con función que estemos hablando. ¿Y esto por qué? Pues porque las operaciones que estamos haciendo un procedimiento, por ahí estamos cometiendo errores, obteniendo un resultado incorrecto, y ese resultado incorrecto es el que le digo a la graficadora que me lo haga, y me está dando un resultado que no corresponde a lo que debería de ser. Pero sí quisiera aclarar que el software no está cometiendo el error. El software, ¿cuál es su trabajo del software? Graficar lo que yo le diga. Ella está graficando lo que yo le estoy diciendo. Sin embargo, lo que yo le estoy diciendo no es lo que debe de ser. Para lo cual entonces vamos a hacer esas pequeñas aclaraciones, a ver si podemos resolver la duda o las dudas en la gran mayoría de ustedes. La primera operación ya nos quedó perfectamente claro mínimamente cuántas operaciones con funciones hay, que es suma, resta, multiplicación y división. ¿Y cómo es que tenemos que hacerlo? Entre las dos funciones que nos den, para lo cual también debemos de tener lógicamente desde el inicio pues las dos funciones como tenemos aquí, f de x y g de x. Entonces, la primera función, que es la suma, vamos a hacer entonces f de x más g de x, que significa que voy a sumar estos dos. Entonces es una suma. Esto va a ser por lo cual una suma. ¿Qué vamos a sumar? Pues vamos a sumar 2x más 5 más lo otro, que es 2x menos 5. Dos x los ponemos con los signos igual. Inclusive, lo más correcto que deberíamos hacer es ponerlos entre paréntesis para que no exista la confusión que está existiendo, sobre todo en la resta. Más, vean, la primera función entre paréntesis, más, porque estamos hablando de la primera función, que es la suma, más, ¿cuál función? La segunda.
Y después eliminamos los paréntesis. ¿Qué signo hay al inicio? Un más. Más por más, 2x, más por más 5, más por más 2x y más por menos. Y al final es lo que tenía con lo que comencé, ¿verdad? ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque se supone que deberíamos de tener un conocimiento un poquito más avanzado de matemáticas 1 y matemáticas 2, de operaciones con signos, después operaciones algebraicas, para poder eliminar. Pero si se nos complica, lo que yo sugiero es entonces, pongamos las dos funciones entre paréntesis y vayamos haciendo las operaciones o las funciones con las operaciones con funciones de con los diferentes operadores matemáticos, que son suma, resta, multiplicación y división. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar términos semejantes. Los términos semejantes, ¿cuáles son? Los que se parecen. ¿Cuáles se parecen? En cuanto a literal, vamos a hablar en cuanto a las letras. Este con este tienen la misma letra y el mismo exponente. Y este con este son parecidos porque no tienen exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hacer la operación algebraica y aritmética para estos dos términos. ¿Y qué me indica? Que son ¿qué? 2x más 2x más 2x. Esto no me da 4x cuadrada. No. Ese fue uno de los errores que cometimos. No es multiplicación. Si yo multiplicara x por x, sí me da x cuadrada. Pero esto no es multiplicación. Cuando yo hago x más x, esto no es x cuadrada. X más x, ¿cuánto es? Una manzana más otra manzana, esto es lo que me representa. Una manzana más otra manzana, ¿qué tengo? ¿Manzanas cuadradas? No, tenemos dos manzanas, 2x. Para lo cual entonces, para las sumas, los exponentes no se suman, ni las literales no se multiplican, simplemente se suman sus coeficientes, que sería 2x más 2x, sería más 2 más 2, ¿cuánto da? Más 4, ¿y de qué estamos hablando? De x. Y 5 más 5 menos 5, ¿cuánto me da? 0. Entonces, la primera función, que le vamos a llamar FGH, h de x, ¿cuál es su valor? 4x. 4x es el resultado de sumar 2x más 5 más 2x menos 5, ¿me da? 4x. Este resultado entonces es el que voy a poner en mi graficadora y para que me haga esa figura geométrica, que seguramente va a ser también una línea recta. ¿Por qué lo sé? Porque tiene exponente, la literal tiene exponente 1, va a estar en el origen, va a pasar por el origen y va a tener una inclinación positiva. Hay que ver hacia dónde se desplaza, si hacia arriba o hacia abajo. Ahí lo vamos a ver. Estas dos también son líneas rectas. Una va a pasar por la posición en B más 5, es decir, arriba, y la otra por la posición en B menos 5, abajo, y esta pasa por en medio. Bueno, entonces hay que hacer el gráfico correspondiente y la intención era, el ejercicio inicial, determinar el dominio y el rango para esta función. Hay que hacer la intersección de esos dos dominios para ver cuál es el nuevo dominio para la nueva función. Ahora vamos a hacer la resta. ¿Qué vamos a hacer en la resta? Lo mismo. Pero ahora, sugerencia entonces, pongamos las funciones entre paréntesis. ¿Y la primera función cuál es? 2x más 5. Entre paréntesis, para no confundirnos. 2x más 5 menos. ¿Por qué menos? Porque ahora vamos a hacer la operación con función negativa, la diferencia. Menos, ¿qué cosa? La otra función, lo que tenga la otra función, que sería 2x menos 5. El siguiente procedimiento, de acuerdo a la forma correcta de resolver operaciones aritméticas, es eliminar los paréntesis. ¿Cómo los elimino?
con la ley de los signos. Más por más, 2x, más por más, 5x. Y aquí vean, aquí es donde cometimos el error. Porque ustedes pusieron únicamente el signo negativo al primer término. Hicimos esto directamente. Y no, el signo negativo va a afectar a todo lo que esté dentro de la función, a toda la función. Toda la función se va a transformar en negativo. Para lo cual entonces hay que aplicar menos. ¿Por qué? Aquí hay un más, menos por más, menos 2x y menos por menos me va a dar más 5. Después de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, juntar los términos semejantes. Otra forma de realizar este procedimiento cuando tenemos muchos términos semejantes, que va a ser el ejemplo número 2 que vamos a resolver, es irlos acomodando. ¿Cómo? De la siguiente manera. Voy a poner 2x, después busco los demás que sean parecidos a este. En cuanto a la literal, ¿cuál es? Sería este, que sería menos 2x, lo tacho para no irme confundiendo. ¿Hay más términos semejantes? No, ya no hay. Si los hubiera, los voy poniendo abajo para al final hacer una suma, como lo vamos a hacer ahorita. Aquí hay un error, a ver. Es 5. Y después buscamos los demás términos semejantes. Como ya no hay letras, los demás términos semejantes pues son los números. Cuando ya terminé de ubicarlos hacia abajo, los que son semejantes, lo siguiente que procede es hacer las operaciones aritméticas, es decir, las operaciones de los coeficientes de los números. ¿Cuánto es? Más 2 menos 2. Más 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. ¿Y de qué estoy hablando? Las x no es x cuadrada, no es x por x cuadrada, no, es una suma. Y en la suma o en las rectas, las literales, los exponentes no se suman. Los exponentes quedan igual. La pasamos, decimos coloquialmente se pasa. Entonces la x se pasa igual o se baja igual. Entonces tenemos 0x. ¿Y aquí qué hacemos? Pues la suma. Más 5 me da más 10. Entonces, ¿cuál es el valor de la función o del resultado de la función cuando restamos la segunda función o cuando hacemos la operación de la primera función menos la segunda función? A esta le vamos a llamar HI. I de X va a ser igual a ¿qué? Cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Por lo tanto, esto no se pone. Y el resultado sería 10. La segunda función, o la diferencia de la segunda función, es 10. ¿Esto qué significa? Bueno, que cuando hacemos esa operación de diferencia de las dos funciones, mi resultado es nada más 10. Este 10 hay que graficarlo en mi software, en mi GeoGebra, para ver qué figura geométrica es. Y esto, adelantándonos al poco conocimiento que deberíamos de tener, esto es una función constante, una línea horizontal al eje X que va a pasar por el valor en Y, 10. Es una línea acostada. Estas eran líneas inclinadas. Estábamos hablando de 3 líneas inclinadas. Una arriba, que es una abajo, que es esta, una arriba, que es esta, y una que va a pasar en medio por el eje X, que era esta, y ahora tenemos esta, que es la diferencia, que es una línea acostada, que va a pasar arriba, paralela al eje X, totalmente horizontal paralela, en la posición número 10. Ahora vamos a hacer la operación de la multiplicación. Entonces, en la multiplicación, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Ponemos las funciones entre paréntesis. Todo entonces hay que ponerlo entre paréntesis. Por 2x menos 5.
2x más 5 por 2x menos 5. Recordemos cómo resolvemos esto. Es un monomio, pero un binomio por otro binomio. La regla nos dice que tenemos que hacer la multiplicación del primer término, este, por este, y después este, por este, por el segundo. Si tuviéramos más términos acá, sería lo mismo. El primero por cada uno de los términos que están dentro del otro, de la otra expresión. Una vez que hagamos eso, nos vamos a pasar al segundo término, que sería este. Y este lo vamos a multiplicar de la misma forma, por el primero de la otra expresión, y por el otro de la otra expresión, y por el otro, si es que hubiera más términos. Si acá también hubiera más términos, vamos a hacer lo mismo. El tercero por el primero, y por el segundo, y por el tercero, y por el que sigue, y por el que sigue, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tratar de resolver esto. ¿Qué signos tienen al inicio? Pues tienen más. Cuando no hay signo, hay más. Entonces sería más por más, 2 por 2, 4. X por X, aquí sí es X cuadrada. Cuando se multiplican, los exponentes se suman. Cuando se suman o se restan, los exponentes no se suman, quedan igual, se pasa la letra igual. Aquí no. Cuando multiplicamos, los exponentes se van a sumar. ¿Qué exponente tenemos aquí? Un 1 y un 1. Es por eso que 1 más 1 me va a dar 2. Si aquí tuviéramos 2 y 1, 2 y 1 me tendría que dar 3, como creo que es el caso del segundo ejemplo. Bueno, entonces, más por más, 2 por 2, 4, x por x, x cuadrada. Ahora, ya hicimos el primero por el primero. Vamos a hacer el primero por cuál, por el segundo, iniciando desde el signo, el número y la letra. Más por menos, menos. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Y x por, ¿qué literal de aquí? Ninguna. Entonces, la x, cuando sucede esto, decimos coloquialmente se pasa, que en realidad sería x por 1, x. Entonces, el resultado de multiplicar más 2x por menos 5 es menos 10x. Y ya hice el primero por el primero y el primero por el segundo. Ahora nos vamos al segundo término, que es 5 más 5 por el primero y por el segundo. Más por más, ¿cuánto me da? Más por más 5 por 2, 10. ¿Y qué pasa con la letra? ¿Qué dijimos acá? La letra se pasa cuando no tenemos compañera letra. Ya hice el primero, el segundo por el primero. Ahora vamos a hacer el segundo por el segundo. Iniciando por los signos siempre. Signo, cociente y literal. Signo, número y letra. Más por menos, menos. Y 5 por 5, 25. Y aquí no tenemos letra. Por lo tanto, nada más me queda el 25. Después de aquí, hay que juntar términos semejantes. ¿Este tiene un semejante? ¿Hay más x cuadradas? No. Por lo tanto, pues este lo pasamos igual. Este tiene términos semejantes en cuanto a las letras. Hay más x para acá con el exponente 1. Sí, ¿cuál? Este. Y menos 10x más 10x, ¿cuánto da menos 10 más 10? Me da 0. ¿0 qué? X. ¿Y este tiene semejantes? ¿Hay más números solitos? No. Si no hay más números, decimos se pasa. Y esto no tiene caso ponerlo. Esto, 0 por cualquier número, ¿cuánto nos va a dar? Pues 0. Por lo tanto, entonces, íbamos en F, H y J. La J de X, que es el producto de las dos funciones, ¿qué me va a dar? Lo correcto sería poner 4x cuadrada menos
25. Este sería el resultado del producto de multiplicar las dos funciones, que ahora va a cambiar totalmente el gráfico. El gráfico o la figura geométrica es una parábola. ¿Por qué lo sé? Porque tiene exponente de grado 2. Es una parábola positiva que está abierta hacia arriba. Inclusive es una parábola fuera del origen. Su vértice está fuera del origen. Habría que buscar en cuál de los cuatro cuadrantes está su vértice para localizar la coordenada correcta. Eso lo podemos observar y apreciar de manera muy fácil y rápida en nuestra aplicación. Hay que introducir la función y observamos el gráfico para compararlo con demás. Pero ya estamos viendo que está cambiando totalmente. Ya no es una línea recta. Aquí tenemos línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, y esto ya es una parábola. Entonces hay que observar cuáles fueron los errores y corregir y tratar de comprender cómo es la operación para no seguir cometiendo los mismos errores en los siguientes temas. Y por último, la división. En la división vamos a hacer lo mismo. Era algo un poquito más simple, pero también hay un error en cuanto a la condicional. Estamos cometiendo un error en la condicional. Vamos a hacer entonces la primera función más 5 entre la segunda función, 2x menos 5. Y dijimos que aquí ya no vamos a hacer las operaciones, simplemente le vamos a poner, y vamos en j, k. K de x es igual a las dos funciones divididas. 2x más 5 entre 2x menos 5. Pero, ¿cuál era la condicional aquí? Que x sea diferente que ¿qué? No es 5. No todas las funciones va a ser 5. Porque creo que ese fue el error que estamos cometiendo. Creímos que todas las funciones, cuando son una división, o el resultado de una división de una fracción de dos funciones iniciales, íbamos a poner 5. No, eso va a depender de quién, de lo que tenga en el denominador. Entonces, para saber cuándo no es, cuándo no, o la condicional, mejor dicho, de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador y vamos a hacer una ecuación igualada a 0. ¿Para qué? Para encontrar el valor de x cuando se haga 0. Es decir, ¿qué valor de x le corresponde para que el resultado sea 0? Esto es lo que significa la ecuación. Por lo cual, entonces, ese dato que vamos a obtener, vamos a saber que es la condicional. Cuando sea diferente, todos los números menos el que me haga 0 la ecuación. Y la ecuación, pues vamos a poner la que tengamos aquí abajo. Entonces hay que resolver esto. ¿Cómo lo resuelvo? Hay que encontrar el valor de x. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, aquí me indica que le está restando un 5. Acuérdense esto cómo se resuelve. Primero, sumas y restas, y luego multiplicaciones y divisiones. Aquí tengo una resta. Esto lo tengo que pasar del otro lado de la expresión con signo contrario. Para lo cual entonces me queda, si yo quito esto y lo mando de acá, entonces aquí solamente me queda el 2x y acá me quedaría el 5, pero positivo. Lo pasé del otro lado con signo positivo, que incluso solemos no ponerlo. Solamente x igual a 5. La intención es dejar despejada totalmente la x. ¿Qué le sigue estorbando a la x? Le estorba el 2. ¿Cómo quito el 2? Dividiendo esto entre 2. Si divido esto entre 2, tengo que dividir lo demás entre 2. 2, esto y esto, decimos tradicionalmente se elimina. Me queda x, lo vamos a poner de este lado, me va a quedar x y aquí ¿qué hacemos? 5 entre 2, pues lo vamos a dejar igual.
5 entre 2. Recordemos que en matemáticas siempre es mejor trabajar las fracciones. Es lo más recomendable. No transformemos esto a números enteros. Siempre hay que manejar entonces las fracciones. Entonces, x igual a 5 menos. Y ya despejamos la x. ¿Qué significa? ¿Cuándo se me va a hacer 0 aquí? Cuando x valga ¿qué? 5 medios. Si yo multiplico 2 por 5 medios menos 5, eso me va a dar 0. Entonces lo que quiero es que aquí no sea 0. Por eso la condicional va a depender de la expresión que esté en el denominador. Esta expresión, hago una ecuación igualada a 0, hago las operaciones algebraicas necesarias para conocer el valor de x, para que se me haga 0 la ecuación, y vamos a decir aquí, entonces, que x sea diferente que ¿qué? Que el valor que encontré, que x sea diferente que 5 medios. ¿Por qué? Porque con esto sabemos que se me va a hacer 0 y yo no quiero que aquí sea 0, porque no existe ningún número o ninguna expresión que dividida entre 0 me dé un resultado. Entonces, la última operación, que es la división, nada más hay que poner dividiendo, y aquí lo interesante o lo más complicado es encontrar el valor donde no se me haga 0, porque esa va a ser mi condicional. Hay que realizar esto en mi programa, en mi software, para ver cuál es el comportamiento de esta función. Entonces, hay que revisar cuáles fueron los errores algebraicos y aritméticos que estamos cometiendo para tratar de comprenderlos y no seguirnos cometiendo en los ejercicios que vamos a estar viendo más adelante.